¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien y que sigan cuidándose como corresponde. Estoy subiéndoles este video que va a acompañar a la actividad número 6 para ayudarlos a comprender el tema y a realizar dicha actividad. Dicha actividad va a tener como tema el género lírico y sobre eso quería referirme. Como pueden ver aquí al lado mío, hay un instrumento musical, ¿sí? Es un instrumento musical que consta de cuerdas y no es muy grande, sino que se puede llevar aquí, a ver si se me ve bien en el video, aquí en el brazo, con una mano y se tocaba con la otra mano, ¿sí? ¿Se ve? Este instrumento musical, que era portátil, que se podía trasladar con facilidad, se llamaba lira y lo utilizaban los primeros poetas de los cuales se tiene registro. Por eso la poesía va a recibir el nombre de género lírico, por la lira, por este instrumento que acompañaba el recitado de los primeros poetas. Fíjense que de esto podemos deducir que la poesía originariamente era oral, o sea, no era escrita para que alguien la leyera, sino que era recitada para que alguien la escuchara. Y en ese recitado, los poetas se acompañaban de este pequeño instrumento musical para hacerlo más lindo, más estética, más linda, más estética la representación no, el recitado, ¿sí? El recitado de la poesía. Así que es por esto que se llama género lírico, la poesía. Fíjense que estuvimos el año pasado trabajando en profundidad los distintos tipos de narración, ¿sí? Sobre todo la narración literaria, aquella que exponía, que relataba hechos de ficción. Hasta hace poquito, en lo que va de este año, estuvimos trabajando con género dramático, es decir, la representación actoral del texto. Y ahora vamos a ver poesía y ver en qué se diferencia bien de la narración y de la representación dramática. Así que para lo cual vamos a observar en... A ver, aquí, ahora sí, vamos a observar el trabajo que les voy a estar subiendo, como pueden ver siempre con las características del tema que estamos tratando. Género lírico. Se trata de los poemas que en su origen eran acompañados por el instrumento musical que les mostré recién. Tiene varias características fundamentales que le permiten distinguirse a la poesía. El primero es el lenguaje connotativo. ¿De qué se trata esto que denominamos connotativo? Se trata de un tipo de lenguaje que busca ser más bello que claro. Es decir, no importa ser entendido en la primera vez que se expone algo, sino hacerlo de una manera linda, bella, original sobre todo, ¿sí? Y que por lo tanto cautive no tanto por el contenido, sino por la manera en que las cosas están dichas, están mencionadas, ¿sí? Se juega con el lenguaje a través de diferentes figuras retóricas que más adelante les estaré explicando, pero básicamente hay que entender esto. No importa que me entiendan de primera mano si soy poeta. Lo que importa es que lo que digo lo diga de una manera original, bella, que impacte, que cause algún tipo de sentimiento en mi receptor, en el que me escucha. Eso es lo que lo distingue de la comunicación cotidiana. Nosotros en nuestra comunicación cotidiana, ¿qué queremos? Que nos entiendan, ¿sí? Cuando le queremos pedir algo a mamá o a papá, queremos ser claros y explicar por qué queremos lo que le estamos pidiendo. No sé, vamos a hacer las compras y lo que queremos es que el comerciante que nos atiende me entienda en lo que quiero para poder vendérmelo, ¿sí? Bueno, el poeta no quiere ser entendido de primera mano, como nosotros en nuestra cotidianidad. Lo que quiere es decir de manera original su mensaje. Por lo tanto, la forma en que lo construye es más importante que su contenido.
Otra característica importante que la distinguen de la narrativa y del género dramático es que la poesía va a estar basada en una gran intención subjetiva. ¿Qué significa esto? Que lo primero que quiero exponer en el poema es lo que siento, lo que pienso, mi estado de ánimo. No trato de narrar acciones como en el cuento. Lo que trato es de exponer un sentimiento, describir un estado de ánimo o exponer un pensamiento, una idea. ¿Sí? Pueden mencionarse acciones en una poesía, pero no son lo más importante. De pronto se mencionan apenas para poder llegar a lo que sí es más importante, que es esa exposición del sentimiento del yo lírico, es decir, del poeta. Otra característica importante es la musicalidad. Fíjense cómo en los orígenes de la poesía estaba la música, ¿sí? A través del instrumento, la lira, y del recitado oral y del acompañamiento sonoro de este instrumento. Así que para que coincidiesen las notas con la música, la escritura estaba realizada en lo que conocemos como verso. ¿Qué significa esto? Contar por renglón la cantidad de sílabas que hay antes de pasar al renglón de abajo. Por eso, cuando contamos las sílabas por renglón, el renglón ya no se llama renglón, se va a llamar verso. ¿Sí? Los grupitos de versos se van a llamar estrofas. Fíjense el ejemplo que les puse aquí abajo para la actividad. Aquí, Ilse 14, que es un poema de un poeta peruano, César Vallejo. Fíjense el primer renglón. Dice, ¿cuál mi explicación? Y fíjense cómo le queda mucho espacio para seguir escribiendo. ¿Lo ven? Que les estoy marcando, que tiene espacio para acá. También tiene espacio para el otro lado. Podría haber aprovechado todo el ancho de la hoja, desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Pero no lo hace. No aprovecha todo el ancho de la hoja. Pone la cantidad de sílabas que quiere por cada verso, por cada renglón. Esto le va a dar un ritmo al recitado y a la lectura que hace que se exponga el contenido musical que tiene el lenguaje. El lenguaje, cuando lo hablamos, se trata de producir sonidos, ¿no? Y si se producen sonidos, se puede hacer música con eso también. Y el ritmo, que, bueno, es un término que seguramente conocerán por la música, pero no es solo de la música o de los sonidos. El ritmo va a estar fijado por contar las sílabas por renglón, como hacen los poetas del tipo de César Vallejo, ¿sí? Y además esta musicalidad va a estar reforzada por la rima, ¿sí? La rima, que es básicamente la coincidencia, la repetición de sonidos al final del verso, es decir, al final del renglón. Por ejemplo, fíjense en este otro texto de Gustavo Adolfo Bécquer. Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi vida fatal, y ahí me detengo. Miren cómo erial termina con el sonido al, y fatal termina con el mismo sonido al. Y abajo, al final del verso de abajo, aparece la palabra mal, que también termina en al. Entonces ahí podemos encontrar que hay rima. Se repite el sonido al final de el primer verso, el tercer verso y el cuarto verso. ¿Sí? Estas son algunas características fundamentales del género lírico de la poesía. Hay más, pero vamos viéndolas de a poco. Así que ahora simplemente les voy a dejar una actividad muy sencilla. Les voy a dejar 3 textos. El B, a los dos que leímos recién, y vamos a observar más abajo va a haber un texto C. ¿Sí? Tenemos el A, el B y el C. Ustedes me tienen que decir cuáles de esos 3 son poesía. ¿Cuáles de esos 3 pertenecen al género lírico? ¿Sí? Algunas pistas ya les di. Ahora les doy una más. De estos 3, solamente 2 son género lírico y uno no. ¿Sí? A ver si me pueden contestar y ganarse
un más diciéndome cuáles son los dos que sí son género lírico, sí pertenecen al género lírico, y cuál es el que no pertenece al género lírico. A ver si es el A, el B o el C. Así que bueno, muchachos, cualquier duda que tengan, me escriben por el Classroom y los voy a estar ayudando por ese medio. Pero no se dejen estar, traten de ir haciendo los trabajos a medida que puedan. Les mando un abrazo grande.